¿Qué opina de Santana la banda? Mira, me gusta una cosa de Carlos. O sea, Santana era la banda era Carlos. Esto no hay vuelta de hoja. La esencia de la banda, la idea de la banda, el estilo de la banda es el estilo de Carlos Santana en la guitarra. Carlos tiene una característica que tienen muy pocos guitarristas en el mundo. Tú oyes una frase musical y sabes que es él. ¿Por qué? Bueno, porque usa la escala menor armónica con los estilos, digamos, de la música tropical, entre comillas, por decirle de algún modo, de América Latina, la música afrocaribeña, y tiene un tono, ha encontrado un tono tal en la guitarra que lo reconoces inmediatamente, como a Mark Knopfler lo reconoces de inmediato, o a Brian May lo reconoces de inmediato, o a Jimi Hendrix, a quién sería otro, a Bon, a Stevie Vai, gente que no, aunque no conozcas la canción, aunque no la hayas oído antes, oyes una frase musical de esa guitarra y dices, es fulano, no es su estilo musical, es el tipo de escalas con las que aborda la construcción de sus solos, y además es el tono de la guitarra, esa búsqueda del tono que tienen todos los guitarristas del mundo, ¿no? Me gusta mucho el trabajo que ha hecho Santana. Me entristece mucho que su profesor no haya podido salir a la palestra como salió él. Su profesor es Javier Batis, el guitarrista mexicano, que se la vivió en conflictos. Yo me acuerdo cuando él decía, es que no se puede hacer rock en español. Sí se puede, hombre, sí se puede. Unos quieren que lo haga solo en inglés, pues no. Otros quieren que lo haga solo en español y se enojan si haces una canción en inglés, tampoco. Pero era un guitarrista, es un guitarrista, pero por ahí anda todavía Javier Batis, un guitarrista excelente. Yo cuando usaba afro me llamaban el Batis. Él se hizo muy conocido por el peinado afro que usaba Javier. Y es un gran guitarrista de blues y demás. Santana me gusta, pero no demasiado. Precisamente como guitarrista se me hace predecible en muchos casos. Y eso es una cosa que no se le puede perdonar fácilmente a un guitarrista. Si ya sé lo que vas a tocar, pues ya oí ese disco, ya no me interesa oír otro. Mi contraejemplo sería Buddy Guy. Buddy Guy es original cada vez que toca la guitarra. Y tú oyes sus grabaciones de los años 50, 60, 70, 80, 90. No tiene nada que ver con las grabaciones de su último disco del Blues Está Vivo. Le faltó poner abajo y yo también. Está haciendo su último disco, su última gira de despedida Buddy Guy actualmente. Entonces, esa predecibilidad de Santana, que no tienen otros guitarristas, quizás es lo que hace que no me guste tantísimo, pero me parece buenísimo. Y por supuesto, a ver, cuando éramos pequeñajos y escuchamos por primera vez Soul Sacrifice, Oye Cómo Va, la había grabado Tito Puente y nadie le hizo ningún caso. Tito Puente, sí fue Tito Puente el que grabó Oye Cómo Va, pues nadie le hizo ningún caso a esa canción, ni siquiera en el mundo de la salsa. Black Magic Woman, cuando oímos eso, 70, 71, 72, 73, cuando yo era adolescente y vivíamos las maravillas del rock psicodélico, sí fue como wow. Ese disco fundamental de Santana, Abraxas, evidentemente es un cambio de rumbo para el rock, el uso de las tumbadoras, el uso de esas escalas, de ese sonido afrocaribeño introducido en el rock, pero que luego pues sigue siendo lo mismo muchos años después, creo yo. Igual me equivoco.